bien, hola, buen día. Vamos a abordar la clase el día de hoy. Y para esta clase vamos a entrar con la solución para integrales de fracciones. En este caso, recordemos que ya teníamos la solución de un tipo de fracción, la fracción más sencilla, que es la integral del diferencial de u sobre u, ese tipo de fracciones. Y ahora tenemos, cuatro de los principales tipos con los que nos pudiéramos encontrar también. Vamos a entrar en orden. Y por último, en el caso de esta fracción que tenemos aquí, que será nuestro último tipo a resolver, es porque tenemos un apartado en donde tenemos integrales de fracciones. ¿Sí? Estas integrales son directas siempre que se cumplan estas condiciones, pero ya las vamos a ver. Bien, entonces comenzamos. Vamos a resolver las cuatro fracciones que tenemos aquí con cada uno de sus métodos de solución posibles. Bien, entonces vamos a empezar con esta que tenemos aquí, y para ello voy a llevarla primero, llevarme la ecuación y vamos a resolverla. Entonces, en este tipo de fracciones en donde tenemos numeradores y denominadores un poco largos, lo principal que podríamos realizar es tratar de buscar si se puede dividir, es decir, que nosotros pudiéramos aplicar división sintética y lograr una disminución de la complejidad de las relaciones de cociente que tenemos aquí. Entonces, para ello, uno le voy a dejar que verifiquen para que recuerden cómo es la división sintética. En este caso, el grado del numerador, bien, el polinomio del numerador es de grado superior al grado del denominador. Entonces lo más sencillo sería tratar de utilizar división sintética. Bien, si esto no se cumple, es decir, que el grado del denominador sea mayor que el del numerador, entonces tendríamos que probar, en lugar de la división sintética, tendríamos que probar factorizar el denominador. Bien, en este caso el numerador es de grado superior, entonces vamos a utilizar división sintética. Bien, para ello entonces vamos a tomar numerador y denominador, y nuestro numerador podemos ver que es 2x elevado a 5 menos 10x elevado a 3. Les recuerdo que por ahí les invito a verificar clases acerca de esta división para que tengan un poco más de destreza acerca de la misma. Entonces nuestro último término es 10. Bien, por ahora nos vamos a olvidar un poco de la integral y de el diferencial, porque solo estamos aplicando álgebra en este caso. Bien, y aquí nuestro denominador, bien, que es x al cuadrado menos 5. Aquí no estoy equivocando. Menos 5. Bien, entonces lo que vamos a hacer en primera instancia, a partir de que ya identificamos que nuestro numerador era de grado superior, es tomar, debe estar ordenado preferentemente, bien. Vamos a tomar el primero, que es de grado mayor. Vamos a ver que es 2x a la 5, y vamos a dividir este término, solamente un término, entre el término más alto, bien, de todo el polinomio del numerador. En este caso sería entonces tomar el 2x elevado a 5 y dividirlo entre x cuadrado. Bien, entonces vamos a explicar aquí de manera para que términos. Bien, esto es la división, 2x elevado a 5 entre x al cuadrado. Entonces podemos recordar que aquí tenemos 2, acá tenemos 1, 2 entre 1 es 2. Bien, tenemos misma variable, es decir, x. Entonces esto será la misma variable y la resta de los exponentes, 5 menos 2. Esto es la división. Bien,
Es como si tuviéramos a a la m sobre a la n, entonces la resta es igual a la m menos n, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí. Entonces aquí ya completamos. El resultado de nuestra división será 2x elevado al cubo. Bien, eso es el resultado de nuestra división de nuestros términos 2x elevado a 5 y x al cuadrado, que son el primer término que me interesa del numerador y el término con grado más elevado del denominador. Bien, entonces aquí ya sabemos que el dividir estos dos nos da como resultado 2x al cubo. Este es un término interesante es en el caso de que el término sea positivo, siempre buscaremos que lo que vamos a hacer vamos a multiplicar pero en este caso este término al multiplicarse por este término, si podemos observar, positivo y positivo da positivo, bien, pero ese signo, a final de cuentas, el signo que nos resulte de multiplicar estos dos se debe cambiar aquí, ¿bien? Entonces, si aquí, por ejemplo, fuera menos, ¿sí? Que seguramente acá lo habríamos considerado y nos hubiera dado un signo menos por acá, al cambiarse, al multiplicarse, se va a cambiar el valor aquí. Es decir, aquí tenemos 2x al cubo por x al cuadrado. Vamos a recordar, tenemos 2x al cubo. Vamos a multiplicar ahora esto. 2x al cubo. Y esto se va a multiplicar por x al cuadrado. Bien, esto también es 2 por 1 es 2. X al cubo por x al cuadrado. Tenemos que en este caso, en lugar de la resta de los exponentes, va a ser la suma de los exponentes. Ok, entonces esto es 2x elevado a 5. Bien, positivo. Ven aquí. Entonces aquí es 2x elevado a 5, pero como aquí son ambos positivos, esto sería positivo, necesito un signo contrario, entonces va a ser negativo, es decir, aquí vamos a colocar el signo contrario al que nos dé la operación que tenemos aquí. En este caso tenemos negativo, y esto fue este término por este término. Bien, ahora vamos con este mismo término que tenemos aquí y lo vamos a multiplicar por este otro que pertenecen al polinomio del denominador. Si hubieran más de dos términos, se tendría que multiplicar por cada término que exista en el numerador. Bien, en este caso vamos a tener 2 por 5, nos queda 10. X al cubo por x a la 0, en este caso sería x al cubo. Positivo por negativo me queda negativo, pero se coloca el signo contrario, en este caso positivo. Bien, y aquí ya podemos observar que este término, 2x a la 5 y menos 2x a la 5, al realizar la suma, se van a eliminar, y 10x al cubo negativo con 10x al cubo positivo también se van a eliminar, es decir, aquí va a quedar 0. Bien, este aquí queda 0 y aquí queda 0 también. Ahora vamos a terminar con nuestros otros términos. Como ya no me dio resultados aquí, entonces voy a continuar con lo que me queda del polinomio del numerador. En este caso es 2x al cuadrado, es lo que sigue, ¿cierto? Y vamos a dividir entonces 2x al cuadrado menos, como negativo, entre x al cuadrado. Bien, aquí es donde vamos a aplicar lo que les comentaba hace un momento. Bien, vamos a hacer rápido aquí nada más por parte ilustrativa. El 2x al cuadrado negativo se va a dividir entre x al cuadrado. Bien, y esto de aquí es 2 entre 1 y este negativo me va a quedar menos 2. X al cuadrado entre x al cuadrado, al hacer esta división me va a quedar x a la 0, que es 1. Bien, entonces aquí tenemos que es menos 2 el resultado. Este menos 2 lo vamos a escribir aquí. Ahora vamos a multiplicar este término también por los dos términos que tenemos acá. En este caso 2 por x al cuadrado me va a quedar 2x al cuadrado. Negativo por positivo me queda negativo, pero necesito el signo contrario, entonces positivo.
y 2 por 5 es 10. Menos por menos me queda positivo, necesito signo contrario, es decir, negativo. Bien, entonces aquí nuevamente podemos observar que tengo 2x al cuadrado y 2x al cuadrado, aquí queda 0. Y este 10, en el polinomio tenemos un más 10, entonces aquí se van a eliminar estos 2 y queda 0, es decir, de la división de este polinomio no queda ningún residuo. Entonces podemos establecer para nuestro caso que la ecuación, ¿bien?, solamente esta ecuación, ¿sí?, cuando nosotros realizamos la división, esa ecuación es equivalente con 2x al cubo menos 2. 2x al cubo menos 2. Bien, entonces si esta ecuación es equivalente con 2x al cubo menos 2, entonces también la integral de toda esta ecuación tiene que ser equivalente con la integral de esta ecuación que tenemos aquí, con respecto también, obviamente, a su diferencial. Bien, y ese tipo de integrales ya es una integral sencilla que se puede resolver sin más problema. Bien, como resultado deberíamos obtener una integral que sería 2x elevado a 4 sobre 4 menos 2x. Bien, ese sería el resultado de nuestra integral más c, en este caso con nuestra constante de integración. Les queda de actividad verificar o ya concluir esta integral, pero esta es la manera de resolver y llegar a una integral sencilla para resolverla. Bien, vamos con la siguiente ecuación. Vamos con este término, 5x menos 2 con este de aquí. Aquí que observamos, tenemos numerador y denominador. En este caso, si realizáramos el producto, esto nos quedaría como 5x menos 2. Y esto estaría dividido por x me queda x al cuadrado menos 2x. Bien, esta sería una ecuación equivalente de esto. ¿Qué sucede? Similar al caso anterior, comentaba que si el denominador es de grado mayor al numerador, entonces lo que hay que verificar o intentar es la factorización. En este caso, la ecuación nos está dando directamente el factor o los factores de esta otra ecuación. Entonces, esta ecuación ya está factorizada. Bien, ¿qué sucede cuando nosotros ya tenemos la parte factorizada, que es esta con la que vamos a trabajar? Bien, lo que vamos a intentar aquí es resolver aplicando fracciones parciales. Será lo que nos puede ayudar de manera un tanto con mayor facilidad. Las fracciones parciales, en este caso, vamos a aplicar nuestra ecuación que tenemos originalmente, que es esto, x por x menos 2. Bien, y nuestras fracciones parciales consisten en obtener unas ecuaciones o una ecuación equivalente a este término que tengamos aquí, pero en sumas y restas, buscando cómo separar toda esta fracción en dos fracciones o tres fracciones diferentes. Es decir, recordemos que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un factor a más un factor b y todo ello esté dividido entre un factor c, es decir, ambos numeradores en suma o restas están divididos entre un mismo término en el denominador, nosotros podemos obtener la separación de a sobre c más b
sobre c también. Bien, tenemos la separación de los términos del numerador entre un mismo denominador. Bien, y seguramente será más fácil resolver una integral por separado para cada una de las sumas, bien, que tratar de resolver una integral que sea más compleja. Bien, entonces esto es uno de los principios en los que se basa las fracciones parciales. Para las fracciones parciales, entonces, lo que vamos a requerir es identificar nuestra ecuación. En caso de que sea factorizable, se factoriza y a partir de los factores del denominador es que empezamos a trabajar. En este caso tenemos dos factores en el denominador. Entonces vamos a obtener aquí dos factores en el denominador. En estos denominadores van a aparecer estos factores que tenemos aquí, en este caso una x, que es el primero de los factores, y en el otro caso tenemos un x menos 2, que es el segundo. Posteriormente vamos a tener también un 5x menos 2, que es el numerador. Todo esto va a aparecer al final, y aquí lo que vamos a tratar de ver es buscar qué valores nos van a cumplir este factor. Bien, en este caso número a y número b. Vamos a obtener al final los valores de estos números. Bien, en este caso cabe destacar que como nuestros valores en el en el denominador, bien, son de grado 1, entonces los valores de a y b están también en función a un grado menor al grado del factor más alto del denominador. Bien, entonces aquí lo que vamos a utilizar es realizar las operaciones pertinentes, tal cual como conocemos operaciones entre fracciones. En este caso es una suma de fracciones. Entonces denominador por denominador, esto nos va a quedar x multiplicando a x menos 2. Bien, ese es el producto entre denominadores. Ahora, número a por denominador x menos 2. Entonces es a por x menos 2 más número b por x. Bien, ya que tenemos esto, podemos recordar que finalmente esta ecuación es igual a esta, pero entonces también es equivalente con esta ecuación, o sea, estas dos, ¿sí?, son iguales. Entonces podemos tener en cuenta que esta ecuación es igual a esta que tenemos. Tendría que cumplirse eso. Podemos observar aquí, si estos dos son equivalentes, nuestro denominador de esta ecuación podría pasar aquí, pero multiplicando. Bien, y al estar multiplicando y dividiendo entre el mismo valor, entonces esos valores se van hacia la unidad. Por lo tanto, a partir de aquí, estos dos valores los podemos hacer en la unidad, y finalmente nuestra ecuación queda solamente en función de los otros dos términos que tenemos. Es decir, solo van a quedar este término y estos términos de aquí. Estos dos son equivalentes y esto es con lo que voy a trabajar a partir de aquí. Bien. Esta
es la parte importante de mi ecuación a partir de aquí. Entonces, para continuar trabajando con ello, vamos a tomar toda la ecuación y nos vamos a fijar que podemos realizar unas operaciones en términos de estas que tenemos aquí. Aquí podemos multiplicar a por x y a por menos 2 más bx. Bien, entonces vamos a realizar efectivamente esa operación. Al realizar esa operación vamos a obtener, que es esto mismo, menos a por menos 2 queda y en este caso el bx queda lo que vamos a hacer aquí a partir de este punto es que vamos a agrupar los términos para nuestros valores de x y nuestros valores digamos que en orden decreciente para los grados de x, ¿bien? Desde x a la n hasta x a la n menos 1. ¿Bien? En este caso vamos a ver que podemos factorizar. Aquí tenemos x y x. ¿Bien? Entonces aquí podríamos plantear que pudiéramos tener x visual, los valores que están en factor de x son a y b, entonces a más b está en factor de x. Por acá tenemos valores que no tengan x, solamente tenemos el menos 2. Entonces recordemos que esto es totalmente equivalente a esta otra parte de la ecuación. Bien. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Una de las maneras en que podemos encontrar los valores correspondientes es que los valores de x, bien, x está aquí y aquí x en el otro término de la igualdad está en este punto. Entonces, estos dos términos deben pertenecer a lo que está acompañando a ello. Ello nos va a otorgar una equivalencia para nuestra ecuación. Podemos proponer a partir de un mini sistema equivalen al valor 5. Y por otra parte, podemos ver también que aquí es donde tenemos x elevado a 0. Bien, x elevado a 0, recuerden que es 1, y en nuestro otro polinomio de esta igualdad, nuestro x elevado a 0 está aquí, que es en donde está elevado o multiplicado por 1. Entonces podemos ver que el 2a está en relación con este número menos 2. Bien, entonces la otra parte o la otra semiecuación que podemos obtener es que menos 2a equivale a 2. A partir de aquí, a partir de esta pequeña ecuación, podemos observar que si despejamos el valor de a, que finalmente es uno de los valores que necesitamos o que estamos buscando porque estamos tratando de encontrar los valores de a y de b, podemos ver que a equivale a la división de menos 2 entre menos 2. En este caso sería 1. Y eso es el valor del número a. Bien, por otra parte entonces, a partir de a más b, que equivalen al número 5, como ya conocemos el valor de a, podemos despejar y encontrar el valor de b.
b va a ser igual a 5 menos el valor de a, en este caso es 1. Entonces el valor de b, y con ello ya tenemos nuestros valores de a y de b. Bien. A partir de aquí, como ya conocemos los valores de a y de b, vamos entonces a sustituir estos valores en nuestra ecuación. Esta era nuestra ecuación. Bien. Como ya encontramos los valores de a y de b, sabemos que para a vale 1, entonces colocamos el valor de a y lo seguimos dividiendo entre el factor que tenemos, más el valor de b, que en este caso es 4, entre el otro factor, x menos 2. Esta es la ecuación equivalente, ¿bien? Pero también recordemos que esta ecuación finalmente viene a partir de la ecuación que tenemos originalmente. Entonces, esta ecuación tiene que ser la equivalencia de esta que teníamos inicialmente. ¿Bien? Tiene que ser equivalente con esta. Y aquí es donde viene la parte que nos ayuda a obtener las soluciones. ¿Bien? Nuestra ecuación original era la integral de esta ecuación esta es nuestra ecuación original. Entonces, la equivalencia de esa ecuación como integral tendría que ser lo que acabamos de ver, que son la integral de estos dos factores. Es decir, esto tiene que ver con la integral de 1 sobre x más 4 sobre x menos 2 por su diferencial en x. ¿Bien? Y desde aquí ya podemos observar que podemos tener, a partir de estos trabajos algebraicos, una solución más simple, en donde ya podríamos resolver entonces la integral de 1 sobre x por su dx, ya hablando de la separación, y la integral de vamos a hacerlo aquí, 4 sobre x menos 2 por su dx. Bien, y esto ya lo podemos resolver con una mayor sencillez. Para este caso, 1 sobre x de x, esto debe cumplir, como el de x es la derivada de esto, tenemos la integral de tipo de u sobre u. Bien, entonces esto va a ser el logaritmo de x, el resultado de esto. Aquí, para este caso también, podemos sacar el 4 de la integral y me queda de x sobre menos 2. Y al derivar esto, efectivamente me queda lo mismo. Entonces también aplica, en este caso, un 4 por la derivada de u sobre u. Entonces, a partir de aquí puedo ver que las soluciones de esto, para el primer caso, va a ser el logaritmo de x para el primer término, más, en este caso será 4 veces el logaritmo de u, que u es lo que está abajo, 4 veces el logaritmo de x menos 2, más mi constante. Bien, aquí lo tengo listo. También podría aplicar algunas equivalencias, en este caso 4 logaritmos de esto. Este 4 puede pasar como exponente y vamos a ver si me ayuda a obtener algo tanto más simple. Pues aquí sería el logaritmo de x
más el logaritmo de x al cuadrado, perdón, x menos 2 elevado a 4. Como es una suma, entonces puedo tener el logaritmo de x por x menos 2 elevado a 4 más c. Estas dos pueden ser soluciones de esta integral aplicando fracciones parciales. Muy bien, para el último caso que vamos a abordar es cuando tenemos este tipo de ecuaciones, bien, y podremos visualizarla como alguna de estas equivalencias para obtener una integral directa. Bien, en este caso tenemos 1 entre x al cuadrado más 3 por el diferencial de x, y podríamos visualizar o tratar de visualizar si cumple con alguna de estas. Bien, vamos a analizar un poco las tres ecuaciones. Aquí tenemos por ejemplo, esta podríamos llamarlo el caso tipo caso 1. Bien, este puede ser el 2 y el 3. Bien, lo que nos dice aquí es que si tenemos la diferencial de una variable, bien, en donde esa variable se encuentra en el denominador, ¿sí?, pero que esté al cuadrado, y esto está sumando con un número que esté al cuadrado, puedo obtener una integral directa de este tipo, bien, que es consecuente con este otro tipo de acá si aplicamos relaciones trigonométricas. En el otro caso es si tenemos la diferencial de una variable en donde la variable también esté al cuadrado, pero ahora tenga restado un número elevado al cuadrado, bien, en lugar de suma sea una resta, el resultado de esa integral directa sería de esta forma. Y por último, un caso en donde la variable fuera negativa y el número fuera positivo y ambos estuvieran al cuadrado. Bien, en este caso que tenemos aquí no es una integral directa, haga la redundancia directamente, pero podríamos verla de ese modo. Bien, nosotros necesitamos, recordemos que este 1 y dx puede anotarse directamente aquí, el dx, x al cuadrado más 3. Bien, de esa manera ya se parece un poco a estas que tenemos acá. ¿Cuál sería la que tendría manera de ver si cumple o no? Bueno, aquí tengo una variable que está al cuadrado, en este caso todas las demás tienen variable al cuadrado, aparece un diferencial, ok, aparece un diferencial y aparece un número en suma o positivo, o todo está positivo, entonces la única que tiene todo positivo es esta que tengo aquí. Bien, entonces voy a tratar de ver si puedo obtener una equivalencia para esta integral y poder aplicar el resultado directo. Bien, lo primero que hay que evaluar es que u esté al cuadrado. Bien, en este caso para esta ecuación u va a quedar definido solamente como x, no como x al cuadrado. Bien, importante ese punto, no tomar u como x al cuadrado, porque entonces necesitaríamos, para visualizar u al cuadrado, tendríamos que tener un x al cuadrado, bien, elevado al cuadrado, bien, o tendríamos que tener un x elevado a 4. Un x elevado a 4 sí podemos transformarlo de esta manera, y entonces podríamos ver que tenemos x al cuadrado, entonces aquí sí sería x al cuadrado como u, pero en este caso no. Bien, entonces una vez que defino u, visualizo cuál debería ser el diferencial de u, es decir, lo que esté en el numerador. En este caso el diferencial de u, recordando ya varias soluciones para este tipo de caso, tendría que ser solamente un diferencial en x. En este caso tengo el diferencial en x y tengo u al cuadrado. Bien, casi se parece. Pero en este caso tengo un más 3, ¿sí? Un 3 para este tipo de situación. 3 no lo puedo ver básicamente que está al cuadrado, no puede ser 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, no puede ser ningún número al cuadrado. Bien, pero si quisiera visualizar este 3
a manera de que esté al cuadrado, lo que podría hacer es tener el número 3, coloco el mismo número, bien, y yo necesito que esté al cuadrado, bien, pero necesito que no se afecte absolutamente nada de la relación que existe en esta ecuación. Entonces, como necesito ver lo que está al cuadrado, para que eso no se afecte, el inverso del cuadrado, recordemos que es la raíz. ¿Bien? Entonces, aquí podría tener esta equivalencia. Este 3 sería equivalente con la raíz de 3 al cuadrado. A partir de ahí, sabemos que el cuadrado de una raíz cuadrada, bueno, se elimina y aquí finalmente sigo teniendo el número 3. Entonces, a partir de aquí, como u y du sí coinciden, ya puedo obtener una equivalencia. Para esto entonces, lo que puedo realizar es tener esta ecuación mostrar cuál sería la equivalencia de esta ecuación, que sería la integral de dx dividido en x al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado. Bien, esa es una equivalencia. Entonces, como a partir de aquí ya tengo todos los parámetros que necesito, es decir, esto ya vi que sí es el de u, este de aquí es u y esto de acá es el más a, bien, obviamente al cuadrado y u al cuadrado. Entonces ya puedo resolver mi ecuación de manera directa. Bien, cuando resolvemos de manera directa dice que el resultado es 1 sobre a por el arco tangente de u sobre a. Bien, entonces el resultado de esta integral sería esto de aquí. Bien, será directamente, lo vi, es más, para que sea más comprensible, vamos a resolver con esta de acá. El resultado de esto será, dice que es 1 sobre a. Bien, en este caso va a ser 1 entre a. A recordemos que es raíz de 3. Entonces va a ser aquí raíz de 3. Esto va a estar multiplicado por el arco tangente. De u entre a. Entonces aquí u, recordemos que no es x al cuadrado, es solamente x entre el valor de a, que es lo que hemos definido como raíz de 3. ¿Bien? Y hasta aquí ya terminamos. Entonces aquí lo único que hace falta sería nuestra constante de integración más c, y aquí queda resuelta la integral. Bien, de manera similar para estos casos, bien, lo único que tenemos que visualizar en las demás situaciones es que se cumplan estas formas de que la variable u esté al cuadrado, su diferencial esté aquí, el número sea negativo, bien, o que estén intercambiados, una a al cuadrado menos u al cuadrado. Y de esa forma podríamos resolver todos este tipo de integrales de fracciones para una integral directa. Bien, eso es lo correspondiente a esta temática. Cualquier duda, háganla saber.